Nos encontramos en el estudio TV1 de la Escuela de Comunicación Ferrer Rangel en la Universidad del Sagrado Corazón. Esto es Todos los Puntos, el programa que se sale de la norma y se adentra en todo lo que acontece en el mundo deportivo. Yo soy Kevin Reyes y te estaré acompañando en este recuento de lo que fue la 96ª competencia de atletismo de la Liga Atlética Interuniversitaria aquí en Todos los Puntos. Y comencemos con los datos en juego, porque atletas de las 17 universidades de la liga representados en la pista del Estadio Centroamericano, atravesando 15 eventos distintos. Para conocer más sobre ellos, los resultados, los tiempos y demás de los atletas, nos acompaña el periodista Giovanni Vega, que estuvo ahí presente en Mayagüez. Gracias, Giovanni, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a estar en este primer segmento recorriendo lo que fueron las competencias de la pista. Vamos a comenzar con lo que fue una de las historias del evento de todas las justas en el fin de semana, los 100 metros. Tenemos a Gladimar Torres, terminó segundo lugar. Esto es una atleta que representó a Puerto Rico en las Olimpiadas, tiene la marca nacional en este evento de los 100 metros, había ganado sus últimos 3 años en la justa esta competencia de los 100 metros y fue sorprendida por Frances Colón de la Universidad Interamericana. Y si está el número en oro es que ambas rompieron el récord de Amparo Casey de la Universidad del Sagrado Corazón. Ella tuvo un 11.51 en 1988, o sea que 37 años estuvo ese récord y hubo 2 atletas en esta competencia que la rompió. Cuéntame, Giovanni, ¿esto fue una sorpresa? ¿Cuán grande sorpresa fue la de este evento de la rama femenina, los 100 metros? Bueno, ciertamente había sido un elemento de sorpresa porque se esperaba que Gladimar estuviese revalidando, que se retirara de la Liga Atlética Interuniversitaria con esa medalla de oro, pero por otro lado no es de motivo de sorpresa el hecho de que Frances tuviese un rendimiento como el que tuvo. Frances es una atleta con marcas también nacionales a nivel juvenil, atleta que viene en ascenso, es el primer año que está con la Universidad Interamericana, producto de las categorías menores de Ponce, así que Frances sí era un perfil de atleta que se podía esperar que le diera batalla a Gladimar y lo hizo 2 veces en 2 eventos, me imagino que de eso hablaremos luego. Pero ciertamente Frances es una atleta que viene subiendo y se podía esperar que estuviese ahí en batalla con Gladimar. Y entonces en la rama masculina, Diego González, que se ha destacado en los pasados años, los Panamericanos, fue el primer boricua en alcanzar una semifinal y fue una batalla bien reñida, más reñida que en la rama femenina. Lo que son los Panamericanos del 2023, fue finalista, ganó por 1 milésima de segundo. Él tiene una marca nacional, así que no es sorpresa que ganara, pero sí fue una competencia bien cerrada. No es la primera vez que gana en la justa, lo ganó en el 2022. Ahora lo hizo Globo PR Mayagüez y tenemos a 2 atletas de la Universidad Ana Geméndez, del sistema Ana Geméndez, mejor dicho, Adrián Canales y Ángel Márquez en su primer año. Y por diferencia de 5 milésimas de segundo entre el primer y tercer lugar, cuéntame de esta competencia, Giovanni. Bueno, esa sí fue un poco, lo refleja el resultado, un poco más reñida, ¿no? Diego, un atleta que también se vislumbraba que podía revalidar, obviamente tuvo contienda de Adrián Canales, un atleta que también viene demostrando mucho talento en la Liga Atlética Interuniversitaria, sobre todo en los relevos con la Universidad Ana Geméndez, así que en este caso Diego salió por la puerta ancha. Yo creo que era también algo de esperarse, ¿no? Por el bagaje que tiene a nivel internacional. Y lo que quiero resaltar por lo menos de este evento es que no vemos nadie de la Universidad Interamericana y yo creo que en eventos como este es que se empezó a marcar la diferencia entre si ganaba al final la Universidad Ana Geméndez o la Interamericana. Estamos viendo 2 de la Universidad Ana Geméndez recogiendo puntos en este evento y se va prácticamente en estas primeras posiciones en blanco la Universidad Interamericana. Y entonces pasamos a los 200 metros, tú también me lo mencionaste, hiciste referencia a ello, Frances Colón nuevamente derrotando a Gladimar Torres. Esto fue un margen un poquito más cómodo. Frances Colón, esta es su especialidad, tiene marca nacional en los 200 metros, así que era un poco de esperarse, te lo mencionaste, una atleta de primer año, así que es de esperarse. Esa marca que hizo del récord de la marca nacional lo hizo en el clásico de atletismo con solo 18 años de edad. Mientras tanto, ¿verdad? Como lo mencionaste, no es muy sorpresivo. En el caso de la rama masculina hubo otro récord, ¿no? Si ves el número en oro, es que hubo un récord un récord nuevo establecido en esta justa, y por medio de proveer el dato van a haber muchos números en oro esta competencia. José Figueroa, un atleta destacado en estas competencias. Vamos a hablar primero de la rama femenina. Frances Colón, lo mencionaste, una atleta que viene en ascenso. Estamos viendo vimos quizás un pase del batón de Gladimar
a Frances Colón, una jugadora que posiblemente puede estar dominando la justa en los próximos años? Totalmente, es un relevo generacional. Yo creo que se vio a lo largo de las justas de la Liga Atlética Interuniversitaria todos esos recambios. Hubo muchos eventos en los que atletas de primer año derrotaron a atletas que estaban ya de salida en las justas de atletismo. En este evento, pues era un poquito más de esperar, ¿no?, que Frances estuviese saliendo por la puerta ancha. No es el evento fuerte de Gladimar Torres, el evento produce muchos fondistas, viene de los próceres, tuvo un destacado rendimiento. Y yo creo que ese récord es el sello, el broche de oro para una carrera ilustre en la LAI y deberíamos estar esperando mucho más de él en el alto rendimiento. Así que vamos a estar hablando de él más adelante porque tuvo una gran actuación en esta justa. En el caso de la rama femenina, Alondra Santos de la Ana G. Méndez se llevó el primer lugar, seguida por Yoreli Vargas de la Inter, Liz Marie Sánchez de la UPR de Mayagüez, de la universidad local, que se observó en la rama femenina en los 10.000 metros. A mí me llama la atención que estos eventos de fondo usualmente eran dominados por la Inter. Ahí vemos a Yorelis en la segunda posición, Alondra en la primera por Ana G. Méndez. Yo creo que estos eventos que habían sido emblemas de los tigres y las tigresas de la Universidad Interamericana fueron los que al final les costaron ese campeonato, ¿no? Alondra gana, Yorelis segunda posición. Yo creo que ahí se empieza a marcar un poco la diferencia de quién terminaba celebrando en la noche del sábado. Vamos a pasar a lo que fueron los relevos. Primero con el 4%, vemos otro récord roto por la Universidad de Ana G. Méndez. Hubo dos récords rotos, era una competencia donde hubo, en mucho tiempo no se había récord roto y ahora hubo dos. Ambos equipos rompieron la marca anterior de 4.45 que lo tuvo la Universidad Metropolitana y este año dos lo hicieron por una diferencia de 3 milésimas. El equipo de la Ana G. Méndez derrotó al de la Interamericana. Una competencia histórica y bien reñida, Giovanni, en estos 4%, en este relevo que fue uno de los factores que decidió la Copa Global. ¿Cómo Claro. se vio este evento? Ese es de los eventos, como bien dices, de los más nuevos en las justas de atletismo de la LAI. De nuevo, Ana G. Méndez demostrando que tiene muy buenos velocistas y este es un claro ejemplo, es el segundo año que dominan el evento. El año pasado obviamente tuvieron récord por ser la primera vez, este año también vuelven a romper esa marca, así que de nuevo, es un reflejo cuando vemos esa lista y vemos a Gladimar Torres, que es una olímpica, una velocista olímpica, no hay forma de que no ganaran. Sí, y que se vengó de Frances Colón, que estaba en ese equipo de la Interamericana y cogió esa venganza en el caso de la rama masculina del equipo de Márquez, Canales, Figueroa y Maisonet del sistema de Ana G. Méndez. De nuevo, Ana G. Méndez dominando en estos relevos en el 4%, en la rama masculina también se llevaron la victoria. Vamos a pasar al otro relevo entonces, que fue uno de los factores decisivos del torneo de la justa de la LAI. En el caso del relevo de 4x400 fue uno de los últimos eventos del sábado y fue uno de los factores decisivos porque a este punto, y lo hablaremos más adelante, en la rama femenina la Ana G. Méndez estaba apretada con la Universidad Interamericana y quizás fue esta medalla de oro y esta actuación histórica de parte del equipo de Rivera, Rodríguez, Otero y Castro, que terminaron con un tiempo de 3 minutos 39 segundos y con 87. Ellas rompieron la marca de 3:40:30 del equipo de la Universidad Interamericana del 2012. Otra actuación histórica para la Ana G. Méndez en el 4x400 del sábado, Giovanni, y también lo ganaron en la masculina, así que otro dominio en el relevo por parte de la Ana G. Méndez que se pudo observar en las dos competencias. Este evento fue clave porque, como bien dice, fue decisivo, ¿no?, para lo que finalmente fue el campeonato de los taínos y las taínas de la Universidad Ana G. Méndez. En tercer lugar, la Inter, obviamente eso les costó mucho. De hecho, en la zona de entrevistas al final, Ana G. Méndez de algún modo le agradeció al colegio por haber quedado segundo, porque eso permitía que finalmente Ana G. Méndez saliera con el campeonato. Y fue por una diferencia de un segundo, así que sí. no fue mucho. No, realmente fue una carrera, bueno, una carrera para terminar una jornada que fue muy exitosa y que hubo un montón de eventos que tuvieron récords. Así que también en la rama masculina podemos ver los márgenes de diferencia. O sea, la Interamericana se llevó el segundo lugar por apenas 3 segundos y Mayagüez se llevó el bronce por apenas 1 segundo contra los Jaguares de la UPR de Carolina. Así que en este relevo fue una competencia muy emocionante. En el caso de la rama femenina, pues decidió quién iba a ganar la competencia, y aquí en el caso de la rama masculina, pues fue una bien reñida.
Vamos a pasar entonces a los últimos eventos que vamos a estar dialogando en este segmento. Se añade el elemento de la valla. En el caso de los 100 metros es para la rama femenina, 110 metros en el caso de la rama masculina. Una competencia bien reñida. La rama masculina fue Edgardo López de ahí del patio de Mayagüez, ganando por apenas 3 milésimas frente a Luis Horta, que terminó en segundo lugar. ¿Cuál fue la diferencia en esas 3 milésimas de segundo para que López le pudiera ganar a Horta? Yo pienso que la recta final. López ahí demostró, obviamente López es un atleta espigado, tiene mucho dominio sobre las vallas. Cuando lo vemos sobrepasar las vallas vemos un claro dominio, una extensión del cuerpo muy buena. Así que en esa parte final Edgardo tuvo la ventaja de poder despegar de Luis Horta, y quiero destacar que no es casualidad que Edgardo ganara, se retiró con 3 oros de la Liga Atlética Interuniversitaria en este evento y no perdió ninguna clasificatoria desde 2020, así que era de esperarse que Edgardo ganara ese evento sin un poco de presión de Luis Horta. Y en el caso de Ninosh Rosa, una atleta versátil que la vamos a ver después en las competencias de salto aquí en el Valla. Fue excelente y tú conversaste con ella y me gustó mucho el dato que resaltaste, que terminó quinta, terminó cuarta, después segunda y terminó con broche de oro, literalmente ganando el oro. Sí, esa es de las historias que nos da la LAI, de superación, ¿no? De atletas que a la vez son estudiantes, que tienen otros compromisos, que han sido perseverantes durante 4 años y que finalmente cuando se van a retirar ya de la justa es que logran algo así. Yo creo que eso es lo bonito del evento del sábado. Así que esos son algunos de los eventos que se dieron en la pista. Nosotros vamos a volver a hablar sobre algunos del campo, pero no te despegues, nosotros vamos a una breve pausa. Cuando regresemos vamos a conversar con la oficial de prensa de la Liga Atlética Interuniversitaria, la doctora Sacha Acosta, y vamos a hablar con ella sobre el impacto cultural y la logística que tienen las justas en Puerto Rico. Esto es Todos los Puntos. Estamos de regreso aquí en Todos los Puntos y para este segundo segmento vamos a ir más allá del juego, a hablar de la logística de la justa. Para eso nos acompaña la doctora Sacha Acosta González. Sacha, gracias por estar con nosotros. Gracias, Kelvin, y a todos los que componen y hacen este programa especial después de 10 días del Festival Deportivo de la LAI. Y fue un periodo de grandes competencias en la justa, mucha historia se hizo, fue un evento bien competitivo en la pista y en el campo. ¿Cómo se comparó este pasado evento de la justa 2025 a años anteriores de la justa en cuestión de la asistencia, en cuestión de la participación, en cuestión del apoyo que se dio, quizás el seguimiento en las redes sociales, como por sea las métricas que usen para medirla? ¿Cómo se comparó este pasado evento a años anteriores? Pues mira, con relación a las métricas de las redes sociales, nosotros todavía se están recopilando los datos porque se recopilan por cada 30 días, tuvimos un alcance mayor de 2.5 millones de personas en las redes sociales. La liga está en lo que es su plataforma Facebook y Instagram, y también por YouTube. Se amplió, comparado con lo que hablamos el año pasado, se amplió lo que fue la programación deportiva de llevar más deporte al área del streaming. Por ejemplo, el campeonato de judo. Fue un campeonato que a nivel de público ya no cabían las personas. En el Coliseo Rafael Mangual tuvimos una participación alrededor de 1.200 espectadores viendo la competencia en directo, y se hizo la transmisión en streaming, un deporte que no se puede comparar con el atletismo, con porrismo y baile, baloncesto, que son cultural en la programación de la isla. Y eso pues nos agrada mucho a nosotros porque la gente ya está aceptando dentro de su cultura deportiva un deporte como el judo. Adentrándonos más en esos deportes específicamente, sabemos que son las justas, sea la final de baloncesto, la final de natación. ¿Cuáles son los eventos, quizás los 3, los 5 eventos que más la gente sigue y más hay audiencia presencialmente en la justa? Pero lo acabas de decir, el evento prime y el más complejo del montaje es por ritmo y baile. O sea, ya los boletos, a partir de diciembre del año pasado, las instituciones votaron para que se le guardara el espacio al estudiante, ¿verdad?, de la universidad, que pudiera comprar un boleto en el decanato. Por eso no había venta de boletos en el Palacio de Recreación y Deporte. Y fue efectivo, porque el público que nosotros queremos llegar es al estudiante, a las de las 17 instituciones universitarias. En el caso de atletismo, tuvimos la oportunidad que, a pesar de las inclemencias del tiempo, se vendió 10.000
112 boletos hasta el sábado, por lo cual sí hubo unas gradas que estaban vacías, pero el evento fue vendido en su totalidad. La lluvia es una amenaza dentro del proceso, pero... Especialmente estos días, que hubo mucha lluvia que no teníamos previsto. Hubo mucha lluvia. Natación es otro de los eventos que llamó mucho la atención. Había una historia que se estaba siguiendo, que era la historia de la delfina Michelle Ramírez, que no pudo terminar la competencia, y estábamos muy orgullosos y estábamos muy felices de que ya Michelle se encuentra en la Universidad del Sagrado Corazón. Está bien para las personas que están viendo en este programa. Michelle ya se incorporó con sus compañeros, ya tuvimos un diálogo con ella, por lo cual esa historia también marcó un hito bien importante sobre lo que es el valor y el compañerismo dentro del deporte. La Universidad de Ana Geméndez se levantó con el campeonato, pero compartió lo que fue el triunfo con la Universidad del Sagrado Corazón. Otra historia que todo el mundo estaba siguiendo era si Sagrado iba a ganar su título después de 24 años. Y lo logró. Y otra historia que hubo en natación era si Diego Recto era el atleta que podía seguir y romperle la historia, la marca, a Eladio Carrión, que estuvo, mira, así, a poquito de romperle. Y esas son historias que marcaron en las redes sociales, la gente siguiendo, brindándole el apoyo a los estudiantes atletas. Siguiendo por esa línea, ¿no? Las historias positivas que conlleva la justa, obviamente es una competencia al fin y al cabo, pero se adentran en lo que es el compañerismo, porque al fin y al cabo todos somos puertorriqueños y todos estamos en el deporte para compartir. ¿Cómo ustedes miden el impacto cultural que tiene las justas en la comunidad puertorriqueña? Bueno, las justas de atletismo es cultural del deporte, porque desde 1929 la Liga Atlética Universitaria sigue marcando un evento que va a producir atletas para alto rendimiento, que es posiblemente el Comité Olímpico de Puerto Rico, la Liga de Baloncesto Superior Nacional, o el Béisbol AA. Entonces, al mantener esa composición de estos deportes, somos un eslabón dentro de la cultura deportiva. O sea, en el espacio anterior con Giovanni resaltaron la importancia de un José Figueroa, una Gladimar Torres, un relevo 4%, que un dato bien importante es el relevo totalmente puertorriqueño, porque la marca anterior era totalmente de atletas internacionales, por lo cual hay una proyección que Puerto Rico para los próximos Juegos Centroamericanos tiene que contar con esas 4 atletas y tener a Frances Colón de la Universidad Interamericana. Y eso es algo que levanta la raíz de la cultura deportiva. O sea, igual que el baloncesto, tenemos la Universidad Central de Bayamón, y tener la victoria de las vaqueras con el doble olímpico dirigente Jerry Batista. O sea, que también eso marca de que hay que contar con la liga para darle la continuidad al desarrollo deportivo de alto rendimiento de las demás organizaciones. La justa de los últimos años se conoce obviamente por llevarse a cabo en el oeste, particularmente en Mayagüez, en la Sultana del Oeste como la conocen. ¿Por qué el área oeste? ¿Por qué Mayagüez es la sede ideal para las justas en nivel de logística, en el ofrecimiento que traen? Bueno, en el caso es que la liga no es que escoge a Mayagüez de por sí, es que la liga cada 2 años presenta unas propuestas y le entrega un listado a los municipios. Tú puedes cumplir con las exigencias de una pista que cumpla con las exigencias de la World Athletics, que en este caso ya la Liga Atlética Universitaria tiene programadas todas sus clasificatorias, igual que una piscina que cumpla con las exigencias de World Aquatics, porque las marcas que hacen los atletas se van a registrar a nivel internacional para que entonces pueda conseguir, en este caso como fue las justas de atletismo y las justas de natación, las marcas para los Juegos Panamericanos Juniors. Entonces son unas exigencias que cuando se van a inspeccionar y en los 2 municipios que siempre están en las propuestas, Ponce y Mayagüez, pueda cumplir, pero la Junta de Gobierno, que son los rectores los que deciden, es los que le van a otorgar la sede. Y entonces, en cuestión de hacerlo en Mayagüez, ¿cómo es ese proceso de la preparación y de la logística? Sabemos que estos eventos de la justa son una semana completa, recopilando los distintos eventos, culminando obviamente con el evento titular de la justa de atletismo. ¿Desde cuándo es que empieza ese proceso de la preparación para ese evento? Ya acabándose la justa, ¿desde cuándo es que están empezando y qué conlleva ese proceso? Pues mira, Kelvin, es un proceso de 1 año completo. Se pasa a ver una reflexión de lo positivo y de lo que hay que mejorar.
nada es negativo, siempre hay una ganancia para seguir mejorando el producto. Este año, pues, el Festival Deportivo fue 10 años, ya se convierte en lo que es unos mini Juegos Centroamericanos, dándole el espacio para que no choquen con otros eventos, por eso es que se expandió. Por ejemplo, tenis de mesa estuvo solito. Solamente con el primer día de la justa de atletismo todo el mundo pudo ver la final de tenis de mesa dándole ese espacio. En el caso del baloncesto se extendió los días de descanso para que las instituciones pudieran practicar mejor. En los municipios, mira, el municipio de Mayagüez se ha caracterizado por poner todo su equipo de trabajo. El alcalde ha estado mano a mano con su vicealcalde Ricardo Lebrón y el voluntariado. ¿Sabe? Porque además que estamos en un municipio, además de que ellos compran la franquicia, porque para eso es bien importante comprar la franquicia para tener un año entero de cómo producir dinero. La liga produce su propio dinero para llevar los torneos y el municipio es esa base. Ha mejorado mucho el municipio en cuestión de que los comerciantes han mejorado la parte de hospedería, para las personas que visitan el área. Y la parte deportiva, las instalaciones siguen mejorándose, se le siguen dando reparaciones, porque son instalaciones que se heredaron de los Juegos Centroamericanos del 2010. Y están intactas, siguen preservadas para que los eventos se lleven a cabo con el alto nivel que necesitan. O sea que ya se acabaron estas justas y ya estamos en preparación para las del año que viene. Sí, el municipio es sede el próximo año porque ganó la subasta por 2 años corridos. Luego, en la reunión en el 2026 se va a preparar todo nuevamente para que los municipios que tengan y cumplan con las exigencias que se necesitan los eventos, pues mire, vayan a la subasta y puedan persuadir a la Junta de Gobierno. Así que ahí ustedes lo tienen, luego de una justa histórica, tienen todo el proceso, todo lo que conlleva. Ya sabemos que se están preparando para que las del año que viene sean mejores. Sacha, muchas gracias por tu tiempo aquí en todos los puntos. Nosotros nos vamos a una breve pausa. Al regresar, volvemos con los tiempos de los ganadores y los eventos de campo. Ya regresamos. Regresamos aquí a todos los puntos. Muchas gracias por tu sintonía. Nuevamente vamos a ver los datos en juego. Otra vez está Giovanni con nosotros para este tercer segmento. En el primero estuvimos con él viendo los resultados de los eventos de la pista. Ahora vamos a ver cómo se repartieron las medallas en los eventos del campo. Vamos a empezar con el del salto largo, que fue todas las categorías de salto fueron los más que dieron para hablar, particularmente por este nombre que ven aquí a la izquierda, Angie Palacios, que hizo aquí una marca de 6:41, seguida por Ismariani Santos y Leine Echevarría de la Universidad Interamericana. O sea, lo de Angie Palacios tuvo una actuación dominante y veremos más adelante que también en otra categoría de salto fue bien impresionante. Estos 6:41. ¿Cuán impresionante es este número en relación a algunas otras marcas históricas? Bueno, Angie se esperaba que hiciera un buen rendimiento, ¿no? Se esperaba que estuviese batallando por ese premio de atleta más valiosa y ciertamente esos 6:41 es un buen número, sobre todo cuando comparamos y vemos la diferencia de calibre contra el resto de las competidoras que terminaron con intentos de 6:04, 6:02 y 6 metros. Así que Angie se veía desde antes de llegar a las justas que podía ser una de las medallistas de la jornada, incluso que estuviese batallando por ese premio de más valiosa, y yo creo que cumplió con las expectativas y mucho más, a pesar de que no se fue el récord que se esperaba. Sí, que ciertamente atletas como Leine Echevarría y Claudia Fernández las vimos en el primer segmento en la pista, sí. Y veremos también en estas otras gráficas que hay atletas de pista en estos eventos de campo. Angie Palacio estuvo a 0.12 centímetros de romper la marca establecida por Aries Sánchez en el 2020, ella es de la Interamericana. En el caso de la rama masculina, Aramis Colón en su primer año con un 7.20, un jugador que viene subiendo, está en su primer año, como mencioné, en la universidad, en el sistema Ana G. Méndez, y ha venido dando de qué hablar en la categoría del salto, y aquí va a estar en otras competencias, seguido por su compañero Andrés Reyes. Aramis Colón, estamos viendo quizás, Giovanni, el comienzo de una carrera ¿verdad? Grande en las justas por muchos años. Sí, llegar a un evento como este y ganar el primer año con esa marca que hace, yo creo que es un indicio, ¿no?, de lo que podemos esperar de Aramis. Así que sí, debe ser una de las figuras que deberíamos continuar viendo a lo largo de su carrera. Y vuelvo a resaltar, Ana G. Méndez gana salto largo en las primeras 2 posiciones, así que es un copo de esos primeros 2 puestos.
y deja en un tercer puesto a Norberto Feliciano de la Universidad Interamericana. Estos eventos que vamos a ver de campo yo creo que también tuvieron mucho que ver en el resultado del final, eventos en los que tradicionalmente la Inter establecía ventaja y llegaba el sábado como claro favorito para llevarse el campeonato de la justa. Vamos a seguir entonces con el recorrido, ver los otros eventos que hubo de campo. Este es el triple salto. En el caso de la rama femenina, otra vez vemos Angie Palacio, Giovanni, un 12.98 en primer lugar, Norian Ayala en el segundo lugar. Norian Ayala, una atleta que está en su primer año, y otra vez Claudia Fernández, atleta de pista, debo decir, pero Angie Palacio sigue dominando en esta categoría del triple salto. En el caso de la rama masculina fue Norberto Justiniano con una marca también cómoda, 14.78, seguido por su compañero de la Inter también, Gabriel Toro, con un 13.88. Comenzando en la rama masculina, Norberto Justiniano, un margen bien cómodo para él, y la Interamericana también ganando. Y bien interesante en el caso de ellos, antes de darte la oportunidad de hablar, ellos en clasificatorias terminaron tercero y cuarto lugar, y entonces cuando vino tiempo para la justa, las competencias finales, terminaron primero y segundo. Sí, está interesante, ¿no?, el ascenso en comparación con esas primeras etapas de la competencia. Yo creo que aquí Anaheim va a tener que hacer ajustes si el año que viene quiere volver a ser contendor. No estamos viendo a alguien de Anaheim en esta tabla. Sí vemos del colegio, vemos de la UPI, vemos de UPRA, pero no estamos viendo de la Anaheim, y en estos eventos es donde se puede ir las diferencias. Sí, aquí en el caso en la femenina, en Angie Palacios, pues no hay mucho de qué hablar, fue otra medalla de oro que ganó. Norian Ayala tuvo una marca nacional en esta categoría de triple salto con apenas 17 años, una atleta que viene en poco tiempo haciendo el triple salto, y aquí en una de sus primeras justas, segundo lugar. No muy lejos de Angie Palacios, quizás estamos viendo una futura estrella en esta categoría. Sí, probablemente. Norian, como bien dice, para hacer su primer año y tener este rendimiento obviamente es bien importante. Sabemos que Angie está en un nivel superior, ¿no? Y que era de esperarse que estuviese un rendimiento como este. Pero hay que estar atentos a Norian, sobre todo con la llegada de eventos del ciclo olímpico y algunos que son clasificatorios para atletas juveniles. Vamos a pasar entonces siguiendo el recorrido de las competencias del campo, el salto alto. Vemos que Aramis Colón, una competencia bien interesante en la rama masculina, un triple empate entre Colón y Pedro Medina en el tercer lugar, ambos de la Ana Geméndez, Jovet Díaz de los Jaguares de la UPR de Carolina, y también un empate para el cuarto y quinto lugar, pero particularmente en el primero y segundo y tercero. ¿Cómo es que se dilucida, ¿no?, esta situación? Tenemos tres atletas haciendo el mismo tiempo en los primeros tres puestos. ¿Cómo es que se decide una situación como esta? Bueno, en los eventos de salto la definición llega con quién realiza el salto primero y en cuántas oportunidades lo realiza. Así que eso es definitivo. Probablemente en esta competencia Aramis lo logró en su primer intento, en el segundo, en comparación con sus competidores que quizás necesitaron más intentos para hacer este récord. Así que eso definió, y Aramis vuelve a establecerse ahí. Sí, una segunda medalla de oro para Aramis en su primer año. En el caso de la rama femenina igual fue reñido, no hubo la situación del empate, pero por apenas 3 centímetros Daniel Alejandro se llevó la victoria, seguida por Ninochka Rossi y Norian Ayala, ambos de la Universidad Interamericana. Igual una competencia bien reñida, y vemos a alguien de la UPR de Río Piedras, que no es raro en estas competencias de campo, pero Daniel Alejandro se lo llevó en este caso, Giovanni. Sí, habíamos visto que la UPI estaba siempre en cuartos, quintos lugares. Importante, ¿no?, las gestas aquí de Daniela, como bien dice, primer lugar con 1.66 metros. Ninochka Rosa, que también se había hablado mucho de ella, de la Universidad Interamericana, y Norian Ayala, figuras que conocemos, que sabemos que pueden ser importantes en este evento, y me parece que rindieron, ¿no?, para un segundo y tercer puesto. Suman buenos puntos, buenas unidades para la Inter ahí. Vamos a ver entonces el salto con pértiga, que es una competencia también que no fue tan reñida en la rama femenina. Yanelis González de la Católica con un 3.65, una diferencia de 25 centímetros, ante Keishla Vega de la Universidad Ana G. Méndez. Y también en la rama masculina, la Católica también se lo dio en comparación a pista y en comparación a esos eventos. La Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica, tuvo buena marca en estas competencias de campo. Lo vemos en el salto con pértiga en ambas ramas. Se lo llevaron en la masculina un poquito más cerrado que la femenina, pero se llevaron ambos, y tenemos a un Luis Torres que terminó en cuarto lugar, a unos 50 centímetros detrás de Pedro Medina por el tercer lugar. Y además de eso, Colegio quedando segundo. Así que en la matemática este evento
tuvo que haber cambiado muchísimo para que la Inter y Ana Geméndez estuviesen al final batallando. Eso habla muy bien del programa que tiene la Católica en este evento. Así que Dylan Torres y Yanelis González me parece que cambiaron el curso. Con este evento cambiaron el curso en el campo de las justas de atletismo. Ellos subieron puntos para su universidad y medallas de oro que fueron valiosas. Vamos a pasar entonces al martillo, a la categoría del martillo, que tenemos a Neri Chiza y Yarielis Torres en el primer y segundo lugar en la rama femenina. Yarielis Torres terminó primera en las clasificatorias. Neri Chiza, su compañera de equipo, le pasó. Eso debe ser bien fascinante, son compañeras de equipo y están compitiendo por el primer y segundo lugar. ¿Cómo tú crees que se llevó esa dinámica? En fin y al cabo, pues Neri Chiza fue la que salió por la puerta ancha llevándose el oro. Sí, yo creo que hay mucha fraternidad y compañerismo en los equipos de las universidades y eso se vio también en otros eventos en la pista, los que Ana Geméndez terminaba con primera y segunda posición, la Inter con primera y segunda posición. Y cuando uno le preguntaba sobre esa experiencia de estar corriendo contra un compañero hacia esa recta final, pues hablaban, ¿no?, de lo importante que era asegurar primeras posiciones para... Era unos 67 metros, que era él lo que estaba buscando, y él mencionó quizás nervios por estar jugando en su patio. Estas competencias, para se debe destacar, fueron en San Germán, así que ahí Michael Soler estuvo compitiendo. Dominó, pero él terminó un poquito decepcionado con él mismo por no haber logrado el récord. ¿Cómo tú ves esa competencia, ese sentimiento? ¿Por qué tú crees que no alcanzó el récord? Siempre hay condiciones que van a complicar las cosas, ¿no? Sabemos que fue un fin de semana de lluvia, mucha humedad en esa zona, el asunto del viento también tiene que ver mucho con los resultados en pista y en campo. Así que a mí me parece, más allá del asunto... Pasando entonces a la jabalina, Alexandra Almodóvar con el primer lugar en la rama femenina, una diferencia de 2 metros. En el caso de la rama masculina, la UPR de Mayagüez, tú lo mencionaste ahorita, metiéndose en estas categorías, lo vemos aquí con una diferencia de 8 metros, Enrique Rivera ganándose el primer lugar con una marca de 63.10. Que lo hemos visto varias veces ya, la UPR de Mayagüez en estas competencias de campo. ¿A qué tú crees que se debe eso, ese buen reclutamiento que tienen en esta rama? Mayagüez siempre se ha definido por tener algunos atletas que dominan, ¿no?, en campo y en pista. Ese es el caso de Diego, el caso de Enrique. Son atletas que sí, que estamos acostumbrados a verlos luchando por medallas. Quizás no son instituciones con reclutamiento tan agresivo en disciplinas de atletismo, pero cuando tienen figuras claves como esta, los vamos a ver siempre en el podio. Vamos entonces a pasar a la bala y ir combinando estos eventos. Yarielis Torres terminó primer lugar con el oro, 12.22, seguido por Alan Cabanellas en la rama masculina. Vemos la Interamericana otra vez mostrando su dominio, un primer lugar en el oro y en el tercer lugar y primer lugar en la rama masculina. Y, ¿verdad?, más cerrado en la rama femenina que en la rama masculina, pero la Interamericana mostrando su dominio en la pista y ahora también en el campo. Rápidamente también vemos las competencias en el disco, Alondra Santiago y Yomairi Martínez, ambas de la Universidad Ana Geméndez, con una marca cerrada entre ambas. Vemos también la UPR de Mayagüez cerrado en la competencia, una Alia Rodríguez terminando tercera. En el caso de la rama masculina, Nathan Villegas un poquito apretado entre el segundo y tercer lugar de la Interamericana, pero un dominio de Nathan Villegas, así que ahí lo vieron, compañeros, las competencias de campo, cómo fue que se vieron, y también las competencias de la pista en el primer segmento. Gracias, Giovanni, por tu tiempo en este primer y tercer segmento. Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a analizar a fondo lo que fue las justas en su totalidad, pista, campo y todo entre medio. Nosotros volvemos a hablar del juego. Fueron varios meses llenos de largas horas de práctica, de clasificatoria, altas y bajas en la preparación para este momento. Especialmente las competencias de atletismo de la Liga Atlética Interuniversitaria culminaron. Y aunque los atletas se quitaron sus ganchos, sus esfuerzos y dedicación siguen resonando a través de la historia, especialmente este año, que hubo muchos récords rotos. Y para hablar precisamente de estas competencias, de todos los récords, los atletas más valiosos, vamos a hablar más a fondo de ellos en este segmento de Hablemos del Juego. Para eso nos acompaña, yendo del extremo de la mesa hasta el que esté más cerca mío, Miguel Hidalgo. Él es narrador y creador de la página Deportes 100 por 35 en las redes sociales. Miguel, gracias por estar con nosotros. Saludos, Kevin, saludos a toda la fanaticada.
Unas justas legendarias. Giovanni, tú has hecho un gran trabajo delineando lo que fue ese sábado competitivo, muchas marcas que fueron rotas, muchas historias humanas, no solamente deportivas. Y ese es el sazón que le trae la Liga Atlética Interuniversitaria. No solamente es lo competitivo, sino también lo humano, de lo que es ser un atleta y un estudiante. Justo al lado de él, ella es una atleta histórica en estas competencias del atletismo, Alisbeth Félix, atleta con medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, en la disciplina del heptatlón. Alisbeth, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, ¿verdad?, por la invitación. Para mí las justas fueron algo épico. Lo comentábamos en la mesa cuando las comenté, ¿verdad?, junto con los compañeros, que es como un pase de batón, ¿verdad? Hay muchos atletas que están saliendo de las justas, pero vemos muchos juveniles entre 18 a 21 años, ¿verdad?, que coparon la justa. Uno de los ejemplos es el salto largo, que ustedes lo mencionaron, masculino, Aramis Colón, ¿verdad?, copando 2 eventos, apenas es su primer año. Frances Colón ganando el 100 metros y el 200 y apenas es su primer año. Así que vemos una generación que está saliendo, pero la que está entrando, ¿verdad?, no se está quedando atrás, y eso hace mucho tiempo que no se veía. Veíamos que cuando el atleta salía de categoría juvenil bajaba un poco el rendimiento, pero esta vez no es así. Y me pone eso muy contenta. Claro, y vamos a estar hablando de eso, y también para la discusión se incorporó Giovanni Vega, que estuvo con nosotros el primer y tercer segmento. Ahora vamos para estar más a fondo. Giovanni, gracias por estar con nosotros en el tercer segmento. No, gracias a ustedes. Ha trabajado overtime, Giovanni. Igual que el sábado. Sí, Y estos tres estuvieron aquí en la cobertura de la justa, así que ellos tendrán una mejor perspectiva, y para eso los traemos, y gracias a los tres por estar aquí. Vamos a ir generalmente hablando de la historia reciente de la justa. ¿Verdad? Las competencias de atletismo, particularmente la interamericana, tenía un dominio. Siempre la competencia ha estado entre la interamericana y la Ana Geméndez. La interamericana estaba buscando lo que dice en inglés un three-peat, ganar unas terceras justas consecutivas. La Ana Geméndez, lo vimos en las gráficas, lo vimos todas las competencias que ganaron, terminaron con esos sueños, terminaron ganando la justa este año. En la rama femenina, particularmente como le estaba mencionando a Giovanni, hubo un empate en puntuación, 245, y fue decidido por las medallas de oro. Por eso hablamos del relevo, cómo fue tan decisivo y cómo el equipo del sistema Ana Geméndez tuvo esa actuación histórica para llevarse su 9ª medalla de oro, superando las 7 que tuvo la interamericana. En la rama masculina fue una competencia más sin empate, fue un poquito más cómoda para la Universidad Ana Geméndez. De manera general, Alisbeth, ¿qué te pareció la actuación de Ana Geméndez como colectivo, llevándose esta justa, acabando siendo la primera vez en 2 años que ganaban contra la interamericana? Entiendo que la Ana Geméndez se lo jugó todo en esta justa, especialmente en la rama femenina. Entiendo que la clave estuvo en el lanzamiento del jabalina femenino, donde tenían a la interamericana ganando, pero vino la atleta, ¿verdad?, de Arnaldo, y ganó con 46 metros, ellos no se lo esperaban. Y también entiendo que la interamericana perdió algunos puntos en los 100 metros con Legna Echevarría, que la tenían en una tercera posición, y a Danelis, ¿verdad?, al llegar en esa tercera posición, aunque Gladimar pierde esa primera posición, que lo mencionamos, ¿verdad?, junto con los compañeros, pues esa segunda y tercera posición también le dio ese toque, ¿verdad?, para que llegaran en ese empate y ganaran por oro. Miguel, ¿a ti qué te pareció la interamericana? Debo destacar que en general habían ganado 2 años corridos. En la rama femenina habían ganado 2 años corridos igual, en la rama masculina habían ganado 4. Y en ambos, la Ana Geméndez, en las 3, debo decir, general, femenina y masculino, se la llevó la Ana Geméndez. A ti más a fondo, ¿qué te pareció que fue la diferencia para que ellos se llevaran estas justas? Mira, más allá de competitivo, yo pienso que emocional. Había un deseo real de que la Universidad Ana Geméndez quería sacar a la Inter de ese tope. Llevan muchos años tocando la puerta, tratando de acercarse, e hicieron los ajustes, no solamente los
atletas, sino también el staff técnico. Creo que se hizo una gran preparación en el caso de la Universidad Ana G. Méndez, que buscaba esos puntos adicionales y poner competidores que estuviesen a la par, que pudiesen conseguir esos puntos necesarios para poder salir con la victoria. Creo que fue vital. Obviamente sabemos lo que hicieron en el 4%, lo que hicieron en el 4x400, pero es más allá de esos eventos. Son esos eventos como menciona Lisbeth, jabalina, martillo, esos puntos que tal vez uno dice, wow, no son tan importantes en el colectivo. Cuando se trata de la Copa Global, esos son los que hacen la gran diferencia entre esa medalla de oro y todos los demás. Sí, como lo mencionó Giovanni, la UPR de Mayagüez metiéndose en esa medalla de plata, medalla de bronce, que uno piensa que no fue oro, pero se termina, como tú acabas de mencionar, haciendo la diferencia. Y Giovanni, hablábamos ahorita de personas como Angie Palacios, de Héctor Pagán. Curiosamente, esos dos fueron los atletas más valiosos de esta edición de la justa. En la rama femenina, Angie Palacios de la Ana G. Méndez, en la rama masculina, Héctor Pagán de la Universidad Interamericana, ambos con múltiples medallas. En el caso de Angie, en el caso de Héctor, 4º año corrido que gana este premio. En el caso de Angie Palacios, lo vemos en pantalla, una actuación histórica, se llevó 2 medallas de oro y terminó en otra competencia bastante reñida. En el caso de Héctor Pagán tuvo la marca histórica en los 1500 y entonces en los 1000, debo decir, los 10.000, y entonces en otras competencias pues también compitió a lo largo del fin de semana. Más a fondo hablando de ellos dos, de Angie, de Héctor, ¿qué te pareció la actuación el fin de semana de ensueño que tuvieron ambos por sus respectivas universidades? Yo creo que desde que nos estábamos acercando a la justa se veían ellos dos como figuras a vigilar, ¿no? Siempre habían otros nombres que sonaban, pero ellos dos, por los eventos que hacen y por la versatilidad que han demostrado, eran figuras que podían aspirar al premio de atleta más valioso. Ciertamente hubo otros atletas que tuvieron igual cantidad de medallas, como en el caso de José Figueroa, que dominó igualmente. Pero la puntuación de José cambia en comparación con Héctor porque hubo 2 relevos en su cuenta, así que Héctor ganó todos sus eventos a nivel individual. Y habla mucho, ¿no?, de la calidad de atletas que tenemos en la LAI, no solo de la calidad, sino la versatilidad que tienen. Héctor capaz de hacer los 10.000, los 5.000, los 1.500, o sea, tiene una variedad de eventos que puede hacer. En el caso de Angie también, que siendo sus eventos de campo, ¿no?, que tenga dominio sobre tantos eventos, habla también mucho del nivel que tiene y de lo que tienen que hacer también las otras universidades para acercarse a ella. Héctor pues termina su participación y aquí quiero también como levantar esa bandera de ahora la Inter tiene que buscar la forma de retener ese evento. Hay ya un barranquiteño en ese equipo que fue el que ganó uno de los eventos, ¿no? Pero vienen las dudas y vienen las preguntas de cómo vamos a tratar de reclutar, ¿no?, desde las universidades atletas que llenen este vacío. Sí, que Héctor Pagán, como lo mencioné, 10.000 metros tuvo la marca que le rompió a Héctor Papo Díaz de su misma universidad. En el caso de Angie, pues tuvo 2 medallas de oro en el salto largo, en el triple salto. Alipet, usted teniendo experiencia de atleta, cuando uno está en ese ámbito, teniendo esa experiencia que ganas múltiples eventos y quizás tienes esa presión en ti mismo más que el ambiente alrededor tuyo, ¿cómo es que cuando vamos a ver en pantalla los récords que obtuvieron la actuación que tuvieron ambos, Angie y Héctor, estando ya en el momento? ¿Tú sientes esa presión tú tienes el contexto de quizás cuán bueno, cuán histórica es tu actuación, o no puedes competir en un evento teniendo todo eso en la mente? ¿Tienes que tratar todo evento con tu mente vacía o puedes tener esos pensamientos y esa presión para poder seguir actuando al nivel que actuaron Angie y Héctor en estas justas? Mira, para comenzar te comento que yo he estado en diferentes escenarios, ¿verdad?, a nivel internacional, hasta Juegos Olímpicos, y las justas interuniversitarias son las más presión, ¿verdad?, que uno tiene, porque uno se lo debe todo a la institución. Uno debe llegar al evento, ¿verdad?, con una mente clara de que el trabajo ya está hecho, que simplemente es ejecutarlo. Hay que tener nervios porque es totalmente normal, ¿verdad? Si uno no tiene nervios, uno no tiene esa adrenalina, pero hay que concentrarse y mucho más allá de ganar o de hacer marcas, hay que asegurar. En el caso de Angie Palacio, ella tuvo unos problemas en el salto largo donde cometió muchos fouls, pero ella dijo, voy a correr un poco más suave, hago 6.41, que fue lo más que saltó, ¿verdad?
pero no entiendo que ese no fue su máximo. Es que tuvo a lo mejor unos problemas con la carrera de aproximación, pero como te digo, ¿verdad? A veces hay que sacrificar algunas pruebas en cuestión de marcas por darle esos 10 puntos a la institución. Y yo entiendo que todos los atletas que se pararon allí, que también lo comentamos, tenían esa cabeza fría, que estaban allí en colectivo, como bien dice Miguel. Sí, vamos a ir precisamente con Miguel porque tú hiciste referencia a eso. Fue una justas históricas y no lo decimos simplemente por exagerar. Es que, o sea, no tengo el dato exacto, pero hubo muchos récords rotos. No sé si fue la mayor cantidad de la historia, 8. pero debe estar bastante cerca. Hubo 8 récords rotos, hubo un empate. O sea, fue una ronda histórica en todo, en la pista, en nivel colectivo, en nivel individual, lo vimos también en el campo, hubo mucha gente cerca récord. Angie Palazzo estuvo a 12 centímetros, el mismo Michael Sorer en el tiro del martillo estuvo cerca de romper un récord igual. De esos 8 récords, 5 fueron de la Ana Geméndez, y el más importante lo mencioné en el relevo ese que tuvieron el sábado. Miguel, ¿a qué tú crees que se debe que hubo tanto récord roto, uno empatado y aproximación a récords? Yo pienso que Adisbeth hizo un buen comentario en el sentido de que llevaba muchos años el atletismo en un cierto estancamiento. Y estamos viendo estas atletas juveniles que suben, vienen con nivel, pero se mantienen o mejoran. No se quedan simplemente en esa zona de confort, sino se han extendido a competir. Frances Colón, que la hemos mencionado en múltiples ocasiones, está en su primer año de universidad y estuvo a nada, no solamente de romper el récord de la DAI, sino de sentar un parámetro en los 100 y 200 metros con tan solo 18 años. Te hace soñar qué es posible de aquí a unos futuros centroamericanos en Santo Domingo o quién sabe, unas mismas Olimpiadas. Así que yo pienso que esta nueva generación creo que tiene un compromiso real con el deporte del atletismo, y las instituciones hay que también darle mucho crédito porque se han dado la tarea de darle a estos atletas esos recursos para poder maximizarse. Por eso Adisbeth menciona que se le debe a la institución, y es ese sentido de pertenencia y también la presión de estar al frente de tu fanaticada. La familia es bien importante, lo vimos en gran parte. Giovanni tuvo el honor de entrevistar muchos de estos atletas, y lo primero que hacían antes de ir donde Giovanni era ir donde sus padres, agradecerles por todos los sacrificios que han hecho. Así que yo pienso que hay una generación nueva que tiene bien claro el norte, lo que quieren lograr, y saben que tienen la capacidad de hacerlo. Así que en realidad el atletismo está en un gran momento y hacía falta definitivamente. Vamos a pasar entonces con lo que fue la Copa Global, que es el acompañamiento de la acumulación de puntos de todas las universidades a través de todo el año en las distintas competencias. Obviamente las justas de atletismo siendo lo último, lo que más acumula puntos por la cantidad de competencias que son, y la Universidad de Ana Geméndez terminó dominando en esa categoría con el primer lugar. Segundo lugar seguido por la UPR de Mayagüez, que como lo mencionó Giovanni, todas esas categorías de campo metiéndose en el medallero pues rindió fruto. La Universidad Interamericana terminó tercer lugar, bien cerca en ese departamento, una diferencia bien mínima entre Interamericana y Mayagüez, seguidos por la UPR Río Piedras y la Católica, para redondear lo que fue esos primeros 5, la Católica con exactamente 2.000 puntos en la Copa Global Luis F. Sambolín. Siguiendo la línea de Miguel por el comentario de los récords rotos, Adisbeth, tú teniendo esa experiencia de estar compitiendo por una universidad y en estos niveles, ¿cómo es la relación entre la institución y el atleta en cuestión de la preparación rumbo a las justas? ¿Dónde está el balance entre si el atleta tiene que dar más por su parte, la institución tiene que dar más, y dónde se encuentran en ese punto medio? Bueno, mi experiencia, estuve en la Universidad Metropolitana, ¿verdad? Lo que es ahora la Ana Geméndez, me lo daban todo. O sea, lo que yo pidiera, ellos me lo daban, desde, ¿verdad? Entiéndase, desde los estudios hasta todo lo que tenga que ver con mi deporte, que en este caso fue el atletismo. Pero esos días uno es la persona más importante, ¿verdad? Esos atletas son las personas más importantes, y tú ves cómo todo un staff está preparado para recuperarte, para que te alimentes, para buscarte los zapatos, para darte ánimo, darte apoyo, ¿verdad? Porque hay sus altas, sus bajas dentro de la competencia. Sí, que lleva una preparación bien seria en lo que son las justas.
Predicciones rápidamente para el año que viene, Giovanni. ¿Cómo se ve la cosa? Yo creo que Ana Geméndez demostró este año un dominio importante, pero las instituciones tienen ahora que buscar llenar unos huecos grandes. La Ana Geméndez tiene que buscar quién va a sustituir a Gladimar, la Inter tiene que buscar quién va a sustituir a Héctor y así por consiguiente. Sí, va a ser una competencia bien interesante en los próximos años, así que muchas gracias Giovanni, gracias Miguel, gracias a Liber por su participación, a todos, a Sacha también que estuvo aquí con nosotros. Así concluimos esta edición de Todos los Puntos. Agradecemos mucho tu sintonía. Nos vemos la próxima.